A las 6, inicia ahora. Muy buenas tardes, qué bonito que nos acompaña. Les saludamos Gilberto Dorrego. Y Lizeth López, bienvenidos a su noticiero Telemundo 20 de las 6 de la tarde. Y es que desde ayer el programa Permanecer en México ha hecho titulares tras el fallo de la Corte Suprema de Justicia para su reinstitución. Una decisión, Lizeth, que obliga a los solicitantes de asilo político a quedarse en México mientras esperan su cita en corte, lo cual había cambiado después de la eliminación de este programa por la administración Biden. Muchos lo conocen como Quédate en México, otros como MPP, pero la denominación de este programa, iniciado en el 2019, es Protocolos de Protección para Migrantes y fue reinstituido el martes tras un fallo de la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos. El día después de que el presidente Biden tomó poder, él eliminó este proceso. Entonces, él cortó este programa que finalmente se terminó a principios de junio. Y eso es la disputa, que no se dio notificación ni a los estados ni a los departamentos. Hagamos algo de historia. El 19 de febrero de 2021, el Departamento de Seguridad Nacional comenzó a tramitar los casos de aquellos migrantes elegibles al asilo político que permanecían en México esperando sus turnos. El 1 de junio, la agencia federal terminó el programa e inmediatamente llegó la demanda desde Texas, que escaló hasta el máximo ente jurídico del país. Esto es lo que pasa cuando gobiernas por orden ejecutiva. Eventualmente la orden ejecutiva va a terminar en la Corte. Y lo que estamos viendo ahora mismo es que de verdad esta orden de la Corte no presenta una solución a un problema que ya es existente. La oleada de migrantes por la frontera sur, el almacenamiento de más de 1 millón de casos de asilo pendientes en cortes de inmigración y la ejecución de deportaciones inmediatas amparadas por el Título 42 de Salud, casi 200,000 en julio. Siempre hay ese juego político donde querer aparentar de que hay una política de endurecer cómo se maneja la frontera para aprobar otras políticas de otras partes del Congreso, por ejemplo. La decisión de la Corte Suprema ocurre después de que la Cámara de Representantes aprobó la resolución del presupuesto federal del año fiscal 2022, $3,5 billones, de los cuales 37,000 millones serían destinados a la seguridad nacional y asuntos gubernamentales, en los que se incluye la protección fronteriza por las agencias federales. Lo que vimos en el pasado con el programa MPP es que estaba incluyendo a cualquier persona que había sido detenida en o alrededor de la frontera y que estaba pidiendo un beneficio migratorio. A partir de ese momento pudiéramos ver dos escenarios. El primero: este litigio va a tener que empezar y ir por los procesos normales jurídicos y empezar y llegar hasta una corte de apelación y posiblemente nuevamente hasta la Suprema Corte. El segundo lo deja en claro el Departamento de Seguridad Nacional en su pronunciamiento después de la decisión de la Suprema, al decir que respetuosamente están en desacuerdo con el fallo y que ya apelaron la orden del Tribunal del Distrito y continuarán impugnándola enérgicamente, pero que mientras tanto cumplirán la orden de buena fe. La Corte Suprema le está diciendo al gobierno federal que tiene que tomar acción en algo que involucra a otro gobierno. Al gobierno mexicano. Para poder implementar el programa MPP, tiene que ser en conjunto con el gobierno mexicano. El cual está en conversaciones diplomáticas con Washington en torno al programa que se originó en la administración presidencial de Trump. Era para que no estuvieran las personas en proceso de asilo 4 o 5 años trabajando y tomando ventaja de muchos de los beneficios y programas sociales que ofrecemos aquí en Estados Unidos. Y continúa durante la gestión de Biden. Y la consecuencia de esa ley fue que separaron las caravanas, sobre todo las caravanas que venían de Centroamérica. Este año no hemos tenido caravanas migrantes, sin embargo, las cifras de aprehensiones suplican a las del 2018, cuando llegaron la primera y la segunda de Centroamérica hasta la frontera México-estadounidense. Una situación peor a la que había también en el 2019, cuando el expresidente Trump aprobó el programa Quédate en México. Y los efectos de la decisión del Tribunal Supremo para la reinstalación del programa Quédate en México ya se sienten en la frontera de Tijuana con San Diego. Allí, Lizeth, siguen llegando migrantes en busca de refugio. Marinés Zavala, ya la usted está lista con su reporte. Buenas tardes, así es, y para los migrantes que viven en campamentos como este, en el Chaparral y diferentes albergues en la ciudad de Tijuana, esta modificación, nos dicen, les da un sentimiento de frustración e impotencia, pues muchos de ellos ya se veían siguiendo su proceso de asilo allá en Estados Unidos, un destino que hoy parece imposible. Algunos mejor intentan cruzarse así ilegal, pero así como yo, me vine de mi país en puro tren. Los migrantes en Tijuana catalogan como incongruente esta decisión. No le veo sentido eso porque de alguna forma lo llevan, luego lo están tirando de regreso para acá, entonces
Hoy los más de 50 albergues que se registran ante la Dirección de Atención Municipal del Migrante están abarrotados y no hay recursos para ellos. Tenemos todo un problema muy fuerte de comunidades, nuestros deportados que día con día están sacados de Estados Unidos hacia México, comunidad que viene de nuestro país en condiciones muy complicadas de desplazamiento forzado. Por lo que aseguran, es necesario el apoyo del gobierno federal. ¿De qué manera los va a atender él como gobierno federal para poder decir que sí, ¿no?, nuevamente a este programa que se implementó en el 2019? Una situación con la que coinciden las autoridades en Tijuana. Se necesita que el gobierno federal reabra el recurso que se conoce como Fondo de Migralidad para apoyar a los municipios, todos, no nomás Tijuana, toda la frontera. Pues mientras cerca de 300 migrantes deportados llegan por día a Tijuana, la migración por el sur de México permanece y ahora quienes busquen asilo deberán regresar a la ciudad en medio de una transición del gobierno municipal. No se ven opciones para que tengan un sitio digno donde dormir. Ningún propietario va a aceptar un contrato que cambia gobierno y quién sabe el siguiente le respete el contrato o no, o sea, nadie lo va a hacer. La propuesta que hemos hecho es que el gobierno federal haga uso de las propiedades que están intervenidas por parte de la Fiscalía General, que aquí hay hoteles incluso, que están intervenidos y que eran negocios de los narcos. Y los migrantes que duermen en el Chaparral están conscientes de esto y hoy hacen dinero como pueden. Venden empanadas, venden dulces y todo lo posible para tener dinero y a veces un baño. Y uno tiene que ver cómo se las arregla, como quien dice, para sacar para el baño, cosas. Mientras los meses avanzan, aseguran su destino es incierto, pero su intención de llegar a Estados Unidos permanece. Tanto sacrificio para que quede en nada, entonces no tiene lógica. Más de 50 organizaciones en Tijuana, el resto de México y Estados Unidos mandaron una carta al presidente de México, así como al secretario de Relaciones Exteriores, donde hacen hincapié en los 72,000 solicitantes que fueron víctimas de este programa. Claro que no es correcto a las comunidades que sean retornadas a las zonas fronterizas donde no tenemos las condiciones para poder atender a tanta comunidad. Pues como esos migrantes que se señalan en la carta, hoy quienes duermen en el Chaparral deben esperar en muchos casos por meses en campamentos improvisados y condiciones de hacinamiento en medio de una pandemia. Y mientras se definen las especificaciones de cómo funcionará nuevamente este programa, sobre todo para quienes ya están en Estados Unidos siguiendo su proceso de asilo y quienes tienen una cita aquí desde la ciudad de Tijuana, campamentos como este en el Chaparral siguen creciendo y los albergues se quedan sin espacio ante la gran cantidad de migrantes que llegan todos los días. En Tijuana, Marinés Zavala, Telemundo 20.